nombre del Señor. Bien, decíamos entonces que esta tremenda madre, ¿cierto?, cría a su hijo con toda pasión, y para cerrar quizás la idea de la clase anterior, decir que Moisés fue criado en un hogar piadoso por su madre Jocabet los primeros 5 o 7 años, mínimo 3, pero lo más probable es que se diga que son 5 o 7 años, u 8, incluso algunos dicen, ¿cierto? ¿Qué madre podríamos decir que le dio tal formación a su hijo que aún siendo grande, aún siendo viejo, no se apartó de ella? Moisés reacciona, ¿cierto? Ya casi alrededor de los 40 años reacciona, y él se quiere identificar con su pueblo, con su nación, y ahí es cuando surgen esas situaciones complejas que lo impulsan a huir de Egipto para salvar su vida. Se sugiere que Hatshepsut sería la madre egipcia, ¿cierto?, que lo adoptó Moisés, sería la princesa, ¿cierto?, la hija de Faraón, que aún siendo casada no pudo tener hijos, y que anhelaba en gran manera tener un hijo. Así que ella adoptó a este joven, a este niño, sabiendo que Moisés era hebreo. Y ahí está la intervención divina una vez más, que ella, a pesar de saberlo, lo adoptó de igual manera. Bueno, a los 40 años, ¿cierto?, como refiere el relato bíblico, Moisés huye al desierto y de príncipe, ¿cierto?, candidato al trono de Egipto, se transforma en pastor de ovejas, y allí Dios lo prepara a Moisés. Fíjese que todos los procesos de la vida espiritual, ¿cierto?, de cada creyente, todos los procesos de la vida espiritual, hermanos, son procesos que nos van a permitir desarrollar nuestra fe, crecer en nuestra vida espiritual. El desierto lo dota de una experiencia muy importante a Moisés, muy importante. Y aprende, ¿cierto?, otros oficios, y se hace un hombre reflexivo, ¿verdad? Que comienza quizás a tener sed de Dios. Él se encuentra, ¿cierto?, pastoreando por distintos lugares del desierto, y había una tradición muy antigua, hermanos, entre pastores, de que ese monte, ¿cierto?, ese lugar donde la zarza ardió, Sinaí o Hebrón, ¿cierto?, da la impresión que era una cadena montañosa, y que el lugar específico donde la zarza habría ardido no ha sido, digamos, determinado, aunque hubo unos monjes que dicen haber encontrado el lugar, incluso se edificó allí un templo, pero no hay una certeza absoluta de esto. Y lo cierto que al conocer el desierto, también Moisés por 40 años se preparó, o fue preparado por Dios para la tarea, ¿cierto?, también de guiar al pueblo posteriormente durante 40 años por el desierto, conocer el desierto, que no era algo menor, conocer el desierto, y le dio también, ¿cierto?, muchas lecciones para que Moisés gobernara con paciencia, con humildad, dirigiera, ¿cierto?, con esas virtudes también la nación. Un gobernante, un líder, debe ser una persona, hermano, con mucha paciencia, con una actitud humilde. Cuesta a las personas que desarrollan actividades de liderazgo tener estas virtudes, que son muy importantes, muy valiosas, y que
sin duda, hermano, marcan muchas veces el liderazgo de algunos siervos de Dios, incluso siervas, porque en las iglesias nuestras, ¿cierto? Encontramos hermanas que desarrollan labores de liderazgo. Las esposas de los pastores también tienen un rol importante en nuestra misión, especialmente, ¿ya? Así es que es importante, hermanos, es importante ese aspecto. Voy a revisar el audio porque debería estar bien mi audio. Voy a revisar. Digo, de audio, voces. No sé si se escucha mejor ahí. ¿Mejoró? Espero que haya quedado mejor. Ok, ahí vi los mensajes. Me voy a quedar un poco más tranquilo. No sé si, Pame, ¿cómo está Pame? Hazme con el dedo para arriba, si está mejor, si está más o menos, hazme alguna seña con la mano. Parece que la Pame tiene problemas con su audio, porque los demás dicen que está más o menos bien. Bueno. Entonces, decía, hermano, que es muy importante estas virtudes que Dios le enseña a Dios le enseña a Moisés, ¿cierto?, en el desierto durante 40 años. Dice que el periodo no fue corto. ¿Sí? Lo prepara 40 años para un proceso posterior de 40 años en el desierto liderando al pueblo. Así que vemos, ¿cierto?, que la zarza era una zarza ardiente. Bueno, yo le decía que estaba esa tradición, ¿cierto?, de que ese lugar era especial, y sabe que los pastores no iban, los pastores de esa zona, pero Moisés sí se atrevió a ir. Algunos dicen de que posiblemente Moisés muchas veces merodeó ese lugar porque era el monte de Dios, en una búsqueda, ¿cierto? En esos 40 años quizás fue muchas veces, y sucedió que ese día estaba allí la presencia del Señor para decirle algo a su vida. Es importante la perseverancia, hermano, la insistencia. A veces pensamos que Dios no nos ve o que no nos escucha o que ya no tenemos ninguna tarea que hacer, pero equivocamos cuando pensamos de ese modo, porque el Señor, hermano, tiene sus propósitos con cada uno de nosotros y están vigentes. ¿Eh? Están vigentes. Más allá de la edad que nosotros tengamos, hay un propósito de Dios. Fíjese que estamos hablando de un hombre que ya tenía 80 años. Cuando Moisés se encuentra en la zarza, eran 80 años. No era un muchacho, ¿no? Y entonces los procesos en la vida espiritual a veces no son tan rápidos, no son instantáneos como el agua y un poco de café, y usted tiene un café calentito ahí instantáneo. No son así. Entonces Moisés aprendió a buscar la comunión con Dios, a confiar en Él, no en su propia fuerza, y conoció
a Dios porque él había escuchado hablar de Dios, pero ahí tuvo un encuentro potente. Y entonces resalta, hermano, esta necesidad de que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor. La vida espiritual de usted y mía y de cualquiera de nosotros se fundamenta en el encuentro personal con Jesús. Moisés había tenido una enseñanza como un hijo que se cría en la iglesia, había tenido una enseñanza de sus padres, una inspiración, y eso sembró una inquietud potente, pero era indispensable que Moisés tuviera un encuentro con Dios, que fortaleciera su fe, sus convicciones más íntimas y también que diera paso, hermano, a que él entendiera que Dios tenía un propósito con su vida. Nosotros, antes de conocer al Señor, jamás hubiéramos pensado que Dios tenía un propósito con nosotros. Especialmente los llamados al ministerio, jamás hubiéramos entendido algo así. Pero el Señor tuvo que aparecérsenos, de alguna manera, mostrarnos que era real, que era el Dios nuestro. ¿Sí? Así que eso es muy importante. En el monte Horeb, ¿cierto? O el Sinaí, es donde la zarza ardía, símbolo, la zarza quizás de la baja, digamos, condición de Israel como pueblo, ¿cierto? No era un pueblo valorado a ojos de las personas. La zarza no es una planta, ¿cierto? O un arbusto muy reconocido. ¿Sí? Pero la zarza ardía, dice la Biblia, ¿cierto? La zarza ardía y no se consumía. Ese pueblo que era menospreciado por los egipcios, ¿cierto? A pesar de todo ese proceso difícil al que fue sometido por largos años, ¿cierto? Soporta ese fuego, ¿cierto? De la prueba y no pereció bajo todo ese largo proceso de esclavitud al que el pueblo de Egipto sometió a los israelitas. Quizás eso es una lección o una aplicación que podríamos, ¿cierto?, hacer respecto a esta zarza ardiente que representa, ¿cierto?, a Israel, una nación sencilla, ¿cierto?, esclavizada frente a la gran potencia que para ese tiempo era Egipto, y que a pesar de estar subyugada, ¿cierto?, sometida, esa zarza permaneció, no se consumió. Bien, ya les mencionaba, ¿cierto?, que ese lugar, tradicionalmente los pastores decían de que era un lugar donde era el monte de Dios, ¿sí? Así era conocido. Y Moisés fue a ese monte, ¿sí? Fue a ese monte y tiene ese encuentro extraordinario, ¿cierto?, con Dios y en la zarza ardiente, que tiene ciertas lecciones para nosotros, como la que se menciona aquí, ¿cierto? Dios le muestra allí en la zarza ardiente a Moisés la compasión por su pueblo y también le muestra su plan liberador. Dios tenía un propósito, ¿cierto?, liberador. Dios había escuchado el clamor de su pueblo, ¿cierto? Y le quiere demostrar su compasión y su plan liberador, llamando a este Mesías. Y encontramos, ¿cierto?, a la figura de Moisés, un símil extraordinario también con Jesús. Recuerden que Jesús también fue perseguido para ser asesinado, como Moisés lo fue desde el momento de nacer prácticamente. Y vemos, ¿cierto?, cómo el ministerio de Moisés es un ministerio libertador que rescata de la esclavitud al pueblo. Y el pueblo, ¿cierto?, sigue a este libertador. Jesús nos rescata a nosotros también del pecado, nos liberta del pecado y nos lleva, ¿cierto?, a una vida nueva. Moisés condujo hacia una vida nueva a la nación.
ahí encontramos, ¿cierto?, una interesante enseñanza y hay más elementos que se pudieran sumar. Bueno, se genera ahí una dificultad, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Se generan ahí algunas dificultades y un diálogo, ¿cierto?, entre Moisés y Dios. Dios se revela a Moisés y le dice: quita el calzado de tu pie. Quita el calzado de tu pie, porque la tierra que pisas, o el lugar, ¿cierto?, el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Dios se revela a Moisés como un Dios santo. ¿Ah? A Abraham se le reveló como el Todopoderoso, el que provee, ¿cierto? Y ahí vemos esta revelación progresiva del Señor, que vamos conociendo atributos, virtudes divinas a través del paso del tiempo, y también de ir conociendo la Escritura, ¿cierto?, paso a paso. Y a Moisés se le revela como un Dios santo, un Dios que espera, un Dios santo que se revela a un pueblo que él espera también que viva en santidad. Y eso también es algo que a nosotros nos alcanza, porque Pedro recuerda esa admonición, ¿cierto?, divina, cuando dice que nuestro Dios es santo, santo, que 3 veces santo. Nosotros sabemos esto. Dice el apóstol, ¿cierto?, de que no esté santo porque vuestro Dios es santo. Amén. Entonces tenemos que tener en claro esta realidad de que Dios nos llama, ¿cierto?, también para que seamos un pueblo santo. Así se revela Moisés. Moisés quita el calzado de su pie, ¿cierto?, y Dios trata con él una vez que él se quita su calzado en reverencia, ¿cierto?, y obediencia al Señor, y Dios le muestra, hermanos, a Moisés, y lo informa de sus planes. Dios informa a Moisés de sus planes de liberar a la nación, delinea también los detalles de este plan, cómo iba a ser, cómo tenía que presentarse al pueblo, cómo tenía que ir con el faraón. Todas esas cosas el Señor las prevé y se las menciona a Moisés. Le revela su compasión por la nación oprimida. Yo he escuchado, dice, el clamor de mi pueblo. Entonces, hay detalles importantes. Y Moisés, hermano, quizás como muchos de nosotros, cuando en la iglesia, ¿cierto?, cada año hay renovación de cargos, en muchas congregaciones es así. Entonces, se le pide a un hermano que asuma un protagonismo, un trabajo, un liderazgo, y el hermano empieza a excusarse. O la hermana se empieza a excusar también. Y hay muchos hermanos que son llamados al ministerio y que también se excusan. No, yo no sirvo para pastor, yo no sirvo al ministerio. Y Moisés hace eso mismo y dice, y se excusó 4 veces. Fue persistente en su actitud, Moisés. Moisés dice, ¿quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Allí en Éxodo 3:11. Si usted lo busca, va a ver que Moisés le dice al Señor. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo. Pero hay una excusa, ¿cierto? Hay una cortapisa que le pone Moisés al Señor. Y hermano, y estando allí en la presencia de Dios, estando ahí viendo la tremenda manifestación, ¿cierto?, de la zarza ardiente y del ángel de Jehová que se le manifiesta ahí a Moisés.
Luego le dice, ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? ¿Ya? Y en el versículo 13, ¿cierto? Dice, y Moisés dijo a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán, si me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Mm? ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Qué les voy a responder? Y ahí Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. ¿Mm? Yo soy el que soy. Ahí estamos siendo testigos, ¿cierto?, de ese Dios todopoderoso que está presente, hermanos, hermanas, en la vida, ¿cierto?, en la vida de la nación, en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Y un Dios que está ahí, que está siempre, el que existe, pero el que no solamente existe, sino que está presente, ¿sí? que puede ser ese Dios todopoderoso que se le presentó ahí a Abraham, ¿cierto?, en la antigüedad. Lo vemos como ese Dios que existe y sigue existiendo. ¿Sí? Fíjese que el Éxodo 6:3 dice, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Éxodo 6:3, y aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Ya? ¿Se fija? Como que tenía reservado revelarse para en otro momento con este nombre, ¿cierto? Este gran nombre, ¿cierto? Jehová. Puede ser de que, ¿cierto?, esta revelación mayor, más plena, se manifiesta, ¿cierto?, a su pueblo Israel a partir de este momento. Posiblemente los profetas y Abraham mismo hubieran tenido también algún conocimiento de Jehová, pero de una forma quizás más limitada. Pero en forma plena se manifiesta aquí, y él mismo lo dice, ¿cierto? Dice, y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, yo soy el que soy. Yo soy el eterno, el que siempre fui, pero que no solamente fue, que es y será, sino que está presente. Es un Dios que está activo, un Dios que está actuando, que está ejecutando una labor extraordinaria. Así es que es importante, hermano, estas preguntas que Moisés hace y cómo Dios las responde para darle seguridad a su siervo y para fortalecerlo, hermano, y animarlo a hacer la labor para la cual Dios lo estaba llamando. La otra pregunta o la otra excusa que Moisés pone, ¿cierto?, delante del Señor, ¿cierto?, porque Moisés sentía que los israelitas no iban a creer, ¿cierto?, que él era el mensajero, que era el mensajero de Dios para el pueblo. Ahí Moisés también tenía esa duda, no me van a creer, ¿ya?
he aquí, ellos no me creerán. En el capítulo 4 de Éxodo, verso 1, ¿ya? Dice, he aquí no me creerán. Estaba complicado Moisés por eso, ¿cierto? Porque, claro, estaba esa situación que no era probable que no le creyeran, que la nación no le creyera. También estaba en esa inquietud, la tenía. Esa fue la tercera. Y la cuarta, le dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ahí, ¿cierto? Moisés se excusa delante del Señor también. Capítulo 4, verso 1, dice, Moisés respondió, aquí ellos no me creerán, no irán nuevo, y dirán, no ha aparecido Jehová. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Ahí hay una señal importante, hermanos, que Dios le da a Moisés, porque Moisés era conocedor de la cultura egipcia, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Y esto de la vara es importante porque le dice, una vara, le dice Moisés, y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. La culebra, hermanos, que también lo vemos más adelante en una de las señales que Moisés hace frente a los encantadores y frente a Faraón, y la serpiente, y la vara de Moisés transformada en serpiente, se come, ¿cierto? Devora la otra serpiente. Recuerde que la serpiente era parte de la corona que usaban los faraones, era parte del adorno de la corona que usaba el faraón. Y obviamente la corona, hermanos, tenía un significado. Tenía un significado importante. Porque la serpiente es símbolo de poder. Así que ese detalle es interesante, por eso que después, o sea, más adelante se ve eso allí reflejado en el incidente que les manifestaba con Faraón y los hechiceros. Y también hay otra señal que Dios le da a Moisés para que Moisés fortaleciera su fe, ¿cierto? Que es la señal de la lepra. Y era una importante señal para la nación hebrea especialmente, porque si bien la serpiente era una señal para Faraón y para los egipcios, por ser un símbolo de poder para ellos, ¿ya? Ellos lo tenían conceptuado la serpiente como un símbolo de poder en la corona de los faraones, y para los hebreos la lepra también era una señal del juicio de Dios a causa del pecado. Entonces es importante ver que estas señales tenían un propósito, no fueron señales que Dios hizo así nomás, ¿cierto? Tenían un propósito. La lepra era señal de juicio a causa del pecado, y eso la nación israelita lo tenía muy claro. Vamos a ver otra imagen ahora. Sí. Bien, el conflicto con Faraón. Ese fue un conflicto tremendo, ¿cierto? ¿Quién es Jehová? Todo sagrado para los israelitas concluyen que solo Dios los puede liberar
viene todo ese proceso terrible, ¿cierto? Que les quitan la paja, que tienen que hacer ellos el ladrillo, todo eso que aparece allí, ¿cierto? En la palabra del Señor, hay alguna evidencia arqueológica, hermanos, de que se construyó en algún momento de la historia en Egipto, se hicieron en algún momento de la historia de Egipto, ladrillos sin paja. Posiblemente la escasez de los pobres hebreos, hermanos, y en la búsqueda, ¿cierto? Y el agotamiento terrible, les llevó en algún momento quizás a hacer ladrillos sin paja o con muy poca paja. Bueno, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, dijo Faraón, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. La pregunta, ¿cierto? Soberbia. ¿Ah? Terrible pregunta. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, dice Faraón. Y tampoco dejaré ir. Tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, cierto es que nos sorprende la respuesta, pero no es menos cierto, hermanos, de que Faraón obviamente necesitaba saber quién era Dios. Egipto necesitaba saber, y les quedó muy claro que había un Dios poderoso, pero la misma nación hebrea necesitaba conocer a su Dios. Ellos habían escuchado de ese Dios de la antigüedad, de ese Dios de Jacob o Israel, de ese Dios de Isaac, del Dios de Abraham. Habían escuchado de Noé, del arca de Noé, del diluvio, habían escuchado cosas. ¿Ya? Habían tradiciones, pero ellos no habían tenido una experiencia con ese Dios libertador, con ese Dios todopoderoso. Entonces, no nos sorprenda la actitud de Faraón. Israel y el pueblo necesitaban ver este Dios en acción, este Dios presente, ese Jehová estaba ahí con ellos. Entonces, esto, hermanos, revela algo que recién también manifestábamos, la necesidad del encuentro personal con Dios y el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es intransferible. Es transferible el testimonio, es transferible la experiencia como algo que uno puede compartir, pero la experiencia personal, la experiencia de vida es intransferible, ¿verdad? Eso es algo que usted vivió, que usted lo experimentó, cómo Dios tocó su corazón, cómo Dios le salió al encuentro a usted. El pueblo necesitaba eso. El pueblo necesitaba ese encuentro, ese contacto directo, ¿cierto?, con su Dios, con su Hacedor. Eso pasó allí, ¿verdad? Y vemos, ¿cierto?, a Faraón, que destaca por su obstinación, ¿cierto? Se levanta en contra del designio divino y le va mal, y le va de mal en peor. Dios se le muestra, ¿cierto?, allí a Moisés como el Dios que cumple el pacto, el Dios que está allí, que él había venido, ¿cierto?, se había manifestado a Moisés y se iba a manifestar a toda la nación, porque él estaba dispuesto a cumplir su pacto. Eso es algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Faraón destaca por su obstinación, decíamos recién, frente a los juicios de Dios. Su arrepentimiento fue trivial, superficial y breve. ¿Ya? No fue un arrepentimiento profundo, fue más bien a causa del temor o del miedo que le producía, ¿cierto?, las señales poderosas que Dios daba a través, ¿cierto?, de los juicios que había llevado, ¿cierto?, a la tierra de Egipto, pero no por su necesidad de Dios. Faraón nunca abrió su corazón al Señor, nunca abrió su corazón a la fe verdadera en el Dios verdadero. Faraón iba
a pesar de la dureza de su corazón, iba cediendo a las demandas de Moisés. Fíjese que a veces uno no se percata, pero sí, él fue cediendo paulatinamente. Primero cedió al que ofrecieran sacrificios dentro de Egipto, primero no. Después abre un poquito la puerta, dice, en el 8.25, ¿cierto? En Éxodo 8.25, abre la puerta que por lo menos, ya ok, pero aquí en Egipto. Luego hay una segunda apertura y le dice, fuera de Egipto, pero no lejos, ¿ya? Donde mis ojos te vean. ¿Se acuerda de ese adagio, ¿cierto? Ese dicho antiguo, donde mis ojos te vean. ¿Ah? 8.28, Éxodo. Les permite, pero no lejos. Tercero, en el desierto, que solo fueran hombres. Es decir, que las familias quedaran en Egipto para que los hombres tuvieran que regresar por sus familias. Entonces, permite eso, ¿cierto? Va paulatinamente soltando la mano. Éxodo 10:11 dice eso. Pueden salir, vayan donde quieran quizás, pero solo los varones, solo los hombres. Y la cuarta, ¿cierto? Dice, todos podían ir a sacrificar, pero dejando el ganado en Egipto. Obviamente para obligarlos a volver. Éxodo 10:24. Mire, en Éxodo 4:21 dice que Jehová endurecería el corazón de Faraón. 4:21. Y cierto es que hay, en todos estos pasajes se habla de que Dios endurece el corazón de Faraón y también aparece que Faraón endurece a sí mismo su corazón. Son las dos ideas o pensamientos que aparecen allí. Pero hay algo que no hay que desconocer. El corazón de Faraón estaba duro, endurecido, estaba ciego, ¿cierto? Y estaba lleno de orgullo cuando Moisés se presentó a él por primera vez. O sea, no es que Faraón no sabía lo que era cegarse ante Dios. A mí me da la impresión de que él algo había escuchado del Dios de los hebreos. Él sabía que los hebreos tenían su propia divinidad. Así como ellos como nación tenían muchas divinidades, Faraón sabía que los hebreos tenían su propia divinidad. Y eran monoteístas. Creían en un solo Dios. Y también sabía que los hebreos tenían cierto orgullo de su Dios. Cierto orgullo de su Dios. Ellos especialmente la gente más comprometida en la fe, ¿cierto? Ellos tenían un orgullo de su Dios. Ellos tenían una actitud, ¿cierto? De mucha confianza en Dios y sabían que el Dios de ellos había creado los cielos y la tierra y todo el proceso, ¿cierto?, que nos narra Génesis, ellos en alguna medida lo conocían. Y en este proceso complejo, hermanos, en que se produce el tiempo de clamor, este tiempo de clamor, hermanos, posiblemente haya sido los años en que Moisés escapa de Egipto, ¿ya? Quizás unos 30 años de clamor, dicen algunos, cuando se manifiesta Moisés como intentando salvar a su pueblo por sus propias fuerzas, lógicamente que no iba a poder. Ahí, en algún momento, hermanos, cuando Moisés huye al desierto, se empieza a producir este clamor, y este clamor no es otra cosa que un avivamiento, una búsqueda de Dios. Este clamor no es otra cosa, es que el pueblo se vuelve a Jehová. Muchos de ellos adoraban los dioses egipcios. Muchos de ellos estaban conformes con la vida allá. Pero la mano que se agravó cada vez más, la mano del faraón en contra de ellos,
les llevó también a buscar a su Dios verdadero. Y ellos tenían una fe potente en Dios, en ese Dios que nadie veía, pero que ellos sabían que era real. ¿Se fijan? Entonces, era un tema de fe muy importante que la nación llevaba en su corazón y que lo creían profundamente. Bueno, decir, hermanos, de que cuando entonces Moisés se presenta a Faraón, Faraón ya había dado señales claras de dureza, de ceguera espiritual, de orgullo espiritual, y recuerden que también él se sentía Dios, los faraones se sentían dioses, y él se sintió también en la posibilidad de competir con Jehová, porque él tenía lamentablemente, ¿cierto? A veces los seres humanos, hermanos, no medimos nuestra realidad delante de un Dios tan grande como el Dios nuestro. Y Faraón se quiso medir con Dios, hacerle el gallito al Señor, decir de que esto de que hay tres vocablos, hermanos, que se emplean para indicar la actitud de Faraón. 7:13, 13:15, denotan o muestran cómo se intensifica este sentimiento, ¿cierto? Que ya existía en Faraón, pero se hace más intenso. Esta rebeldía contra Dios, ¿cierto? Ese cegarse y cerrarse a... Hermano, se estaba destruyendo todo Egipto. Los siervos de Faraón dijeron, no sabes que Egipto está todo destruido. Aún así, hermano, se intensifica este sentimiento. Y dice que solamente allí en Éxodo 9:12, por primera vez, dice la Escritura que Dios endurece el corazón de Faraón. Todas las otras veces fue una actitud de él, propia, que Dios no la propuso, que Dios no fue una acción que Faraón percibiera en contra de él, como que el Señor lo enfrentara a él y Faraón se resistiera al Señor. Ese endurecerse, hermanos, genera muchas polémicas, muchas reflexiones de distintos pensamientos, porque hay gente que ve ahí, algunas, o obtiene de ahí algunas ideas que pudieran tener alguna relación con doctrinas que nosotros no enseñamos ni practicamos en nuestra misión, y que por lo tanto no me voy a referir a ellas, pero Faraón estaba endurecido desde antes. No es que cuando Moisés trata con él ya tenía esta actitud, ¿cierto?, altiva y contraria a Dios y contraria a todo lo que perjudicara su reino. Él quería mantener a los judíos, a los hebreos ahí, a como diera lugar, aunque el Dios de ellos viniera en contra. Y él pensó que iba a poder resistir a ese Dios y que lo iba a poder vencer. Equivocado, ¿verdad? Pero eso es lo que él pensó. Entonces, mire, la intensificación de esto se hizo, ¿cierto? Se hizo más fuerte, pero era algo que ya existía. Dios endureció el corazón de Faraón por primera vez, ya lo dije en Éxodo 9:12. Y Jehová hizo de Faraón lo que éste quería. ¿Qué quería hacer a Faraón? Opositor de Dios. Eso quiso. Y Dios lo dejó ser su opositor. Dios lo permitió. Dios permitió que Faraón se endureciera cada vez más. No es que Dios haya obrado en la mente o en el corazón de Faraón, sino que Dios permitió. Muchas veces se lee la voluntad permisiva de Dios como una acción directa de la mano de Dios. Por ejemplo, Dios permite que Job
sea tentado. Dios permite que Job sea tocado, ¿cierto?, por Satanás. Dios permite que la familia de Job sufra. Y Dios permite finalmente que Job padezca una enfermedad, ¿cierto?, dolorosa, compleja. Dios no lo tocó, Dios permitió. Entonces ahí a veces cuesta discriminar o diferenciar algunas ideas o algunos conceptos. No es que Dios haya metido la mano en el corazón de Faraón. Dios permitió. ¿Ah? No intervino para impedírselo. Vamos a ver otra imagen. Espero que se vea bien esa imagen ahí. Usted ya está viendo de qué se trata, ¿cierto? Tenemos las plagas y sabemos que fueron 10 plagas, ¿cierto? Las 10 plagas que vinieron sobre Egipto, las tiene usted en la imagen ahí, ¿cierto? La sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las úlceras. El ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. ¿Cierto? Esas son las 10 plagas. Hay muchas cosas interesantes alrededor de estas plagas. Y quizás decir lo primero es que 3 de ellas fueron sobre egipcios e israelitas. Todos fueron golpeados por estas plagas. Podríamos decir eso. La sangre, las ranas, y vamos a ver respecto al 8.18 de Éxodo, que dice, a ver, 8.19. Éxodo. Si digo hechos, hermano, porque se me traba la lengua, pero es Éxodo 8.19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: ¿Debe de Dios es este? Porque ahí hubo un problema. La plaga de los piojos, ¿cierto?, marcó la diferencia, porque los encantadores no pudieron imitarla. Las plagas anteriores sí las habían podido imitar. Y Faraón se desencaja y apremia ahí a su encantador, y ellos le dicen en el 8.19: dedo de Dios es este. Amén. Eso también nos enseña a nosotros de que sí, Satanás y sus demonios tienen poder, pero tienen un poder limitado y tienen un poder, ¿cierto?, que está bajo la autoridad y el poder de nuestro Dios. Entonces, lea esto, lea la primera plaga, ¿cierto?, la de la sangre, la de las ranas, cómo fue la reacción, ¿cierto? Recuerde que la vara de Aarón, que aparece antes de la sangre, ¿cierto? La vara de Aarón lanza su vara, y los encantadores también lanzan sus varas, y también hicieron lo mismo ellos, los hechiceros, y se volvieron culebras, más la vara de Aarón, dice, devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí?
Entonces, ahí hay un detalle interesante. Después viene la plaga de la sangre, viene la plaga de las ranas, ¿cierto? Y hasta los piojos sería todo. El Señor no quiere que su pueblo tenga piojos. Y de ahí, hasta ahí, hasta ahí ellos, los hechiceros, ¿cierto?, pudieron imitar el poder de Dios. Y luego vienen las otras plagas, ¿cierto? Las moscas, ganado. Hasta los piojos, o sea, antes los piojos. Bueno, hasta los piojos eran plagas que fueron para todos, para ambas naciones. Desde las moscas para adelante, solo para Egipto. ¿Ya? Y que fueron, da la impresión que serían las más devastadoras. La sangre, ¿cierto? El río Nilo se transforma en sangre y en las crecidas, para los egipcios las crecidas del río eran fundamentales por el riego. Se habla de un légamo fértil que las crecidas dejaban. No sé si ustedes recuerdan, antiguamente el Biobío cuando crecía, el agua venía como café. Y cada varios días, ¿cierto?, se salía del margen y después cuando volvía quedaba todo el pasto café, quedaba todo con eso. Da la impresión que en Egipto era mayor esa cantidad de sedimentos que el río traía y dejaba una capa, un légamo fértil, dicen los historiadores, ¿ya?, que obviamente hacía que la tierra fuera más fructífera. Y con esto de la sangre, eso se malogró, ¿cierto? Y ahí también había la prosperidad, ¿cierto? El Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad, quedó en ridículo, quedó sin acción. Las ranas también era una divinidad. El polvo de la tierra era una divinidad. Y ese polvo se transformó en piojo. Entonces, todo esto va desgastando, ¿cierto?, la fe de los egipcios, los va debilitando, les va trayendo cierto temor, porque Dios tuvo, las plagas tuvieron un efecto, hermano, progresivo. Y si bien es cierto, dañaron en principio a ambos pueblos, también se ve que el Dios de Israel era más fuerte que los dioses egipcios. Esa es una lección importante, que el Dios de Israel era más fuerte que los dioses egipcios, porque los derrotó a todos. Y las plagas fueron, como decía, progresivamente más severas, hasta que por poco destruyen Egipto. Los mismos siervos del faraón le dicen ahí en Éxodo 10:7, le hacen ver esa realidad, de que la nación estaba destruida. Así que es importante considerar estas cosas y saber que había un propósito. Dios, a través de las plagas también se puede leer, hermano, que hay un propósito interesante, que era Dios demostrar que era el Dios supremo, que era el único Dios verdadero, y derrocar las deidades egipcias, derrotarlas, exponerlas en ridículo, así como lo hizo Elías, ¿cierto?, en el monte también, cuando se enfrenta a los profetas de Baal, y los profetas de Baal no tienen respuesta de Baal, pero sí Dios responde, ¿cierto? Sí Jehová le responde a Elías. Entonces, ahí vemos una manifestación, ¿cierto?, potente del Dios todopoderoso, del único Dios verdadero, frente a las deidades, ¿cierto?, egipcias que realmente nosotros sabemos que no eran dioses, sino que eran manifestaciones, ¿verdad?, espiritistas, hechicerías, y toda suerte, ¿cierto?, de costumbres paganas, oscuras, perversas sin duda. Y también el otro propósito era castigar a Egipto por haber oprimido a su pueblo. Y a través de todos estos castigos, ¿cierto?, que terminan con la muerte de los primogénitos, liberar a su pueblo. Liberar
a su pueblo Israel, que era el propósito, ¿cierto?, final del Señor. Bueno, vamos a otra imagen, hermanos amados. Esta imagen que usted ya la ha visto, ¿cierto? El tel y los marcos, ¿cierto?, de las puertas que fueron pintadas con sangre. Y uno puede pensar que todos los israelitas hicieron eso. Pero hay algunas tradiciones que nos dicen de que no fue así. Hay tradiciones que nos dicen de que no habría sido de esta manera, hermanos, y que en realidad hubo gente que no se apercibió, que no obedeció a Moisés y pagaron, hermanos, dolorosamente el error cometido. Ellos no hicieron caso y perecieron igual que los egipcios. Así que importante notar esto, que para nosotros es algo tan hermoso, hermano, y es de tanta riqueza espiritual, ¿cierto? Este gesto de fe, ¿cierto? De sacrificar el cordero, de pintar con la sangre, ¿cierto? Los dinteles de las puertas. Eso es lo que se llama la Pascua judía, la Pascua hebrea. Hoy día existe la tendencia a hablar más de judíos, ¿cierto? Pero en ese tiempo tenemos que hablar abiertamente de Israel, porque estaba la expresión de las 12 tribus. Pascua es para Israel lo que hoy día sería el día de la independencia para cualquier nación, ¿cierto? Es como nuestro 18 de septiembre. Recuerden que a partir de la Pascua Israel es liberado de Egipto. Entonces, el vocablo Pascua significa pasar de largo, ¿cierto? El hebreo pesach o pasach, que significa pasar de largo, porque el ángel destructor pasó de largo de las casas, ¿cierto?, que estaban pintadas con sangre. Todas las casas que la sangre había sido aplicada a los postes, a los dinteles, ¿cierto?, el ángel pasó de largo. La Pascua es un símbolo profético, hermano, también del sacrificio de Cristo. Recuerde usted a Juan el Bautista, que cuando vio a Jesús dice, este es el Cordero de Dios. Y está diciendo Cordero de Dios, ahí hay un símbolo tremendo, ¿cierto?, hablando de este Cordero Pascual. Jesús era la Pascua. Jesús era la Pascua para la nación hebrea y también lo es para nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces es un símbolo profético de la muerte de Cristo. La Pascua se constituyó en el primer día del año religioso hebreo. Para ellos el año empieza en la Pascua. Es el comienzo del primer año hebreo y el comienzo de su vida nacional. Como nación ellos celebran esa fiesta. Ocurrió en el mes de Abril, en el mes de Abib o de Nisan, que corresponde para nosotros, hermano, entre marzo y abril. Usted es testigo que a veces nos cae la Semana Santa en marzo, ¿cierto? A fines de marzo, por ahí, nunca tan hacia marzo mismo, sino que más pegado a fin de marzo y hasta mediados de abril, más o menos. Ese es el mes de Abib o Nisan. Así que, pero fue necesaria la terrible muerte de los primogénitos, hermano, para que Faraón dijera, váyanse.
Ahí volvió en razón y permitió que los israelitas salieran. Esto nos habla, hermano, de algo que es doloroso, que es trágico, la muerte de todos los primogénitos, de la bestia y del pobre, del rico, el hijo de Faraón murió. Eso fue terrible. Pero también usted recuerde que hay una ley que está ahí, que está calladita, ¿cierto? Y que la palabra de Dios la manifiesta, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, Egipto, hermano, había matado inclementemente a los israelitas por siglos. Cada vez que se arreció el dominio egipcio sobre la nación israelita, ellos le daban muerte a cualquier israelita sin mayores, sin tener ningún remordimiento y sin mediar grandes motivos. Y peor aún, recuerden la orden de Faraón. ¿Cuál fue? Que todo niño hebreo que naciera debía ser asesinado. ¿Se fija? Se dice que había un sector en el río Nilo donde los iban a lanzar a los niños y morían ahí ahogados, criaturas recién nacidas. Entonces, es triste, hermano. Puede ser uno que es algo cruel, pero no erréis. Lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Es una lección dolorosa, pero es así. Bien, mis queridos, vamos a dejar hasta hoy, hasta este momento, ¿cierto?, la clase.